Hola a todos, soy el profe Bernardo, bienvenidos a JMath y bienvenidos a nuestro curso de triángulos y sus propiedades, en donde aprenderemos las propiedades básicas de los triángulos. Este es el video número 4, en donde veremos el teorema número 2 de triángulos. Para iniciar vamos a enunciar el teorema número 2, que nos dice: un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Y entonces, para verificar qué es lo que nos está diciendo este teorema, vamos a recordar dos cosas. Primero, qué son o cuáles son los ángulos exteriores de un triángulo. Los ángulos exteriores son aquellos que están afuera del triángulo. En este caso los tengo marcados de color rojo. Es el M, el P y el N. Esos son los ángulos exteriores. Y posteriormente, en segundo lugar, recordando cuáles son los ángulos interiores de un triángulo, son aquellos que están dentro del triángulo. Los tengo marcados en este caso de color verde. Y esos serían entonces los ángulos interiores y exteriores. Y entonces, ¿qué es lo que dice nuestro teorema? Bueno, dice que la medida de un ángulo exterior, por ejemplo el ángulo M de color rojo, es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. En este caso sería el ángulo B de color verde y el ángulo C de color verde. ¿Sí? Estos son los no adyacentes. ¿Por qué? Porque este es el que no vamos a tomar. Ese es el adyacente al ángulo M. Entonces los no adyacentes son el ángulo C y el ángulo B en este caso. ¿Sí? Ahora tenemos otro caso, el caso donde tenemos el ángulo M, que es el ángulo exterior. ¿Sí? Entonces ese ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿sí? Este es el adyacente, entonces este no se toma, se toman los no adyacentes, es decir, el ángulo C y el ángulo A. Entonces el ángulo M es igual a la suma del ángulo A más el ángulo C, que son los no adyacentes. Y en el caso número 3 tenemos que el ángulo P, que este que está acá arriba es el ángulo exterior, es igual a la suma del ángulo A más el ángulo B, que son los no adyacentes al ángulo P. Y eso es lo que nos dice entonces nuestro teorema. ¿Y cómo podemos aplicar nuestro teorema para resolver algunos ejercicios? Pues vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo número 1 nos dice: calcula la medida de los ángulos externos en este triángulo. Tenemos entonces los ángulos interiores de nuestro triángulo, y a partir de esos ángulos interiores podemos calcular la medida de los ángulos exteriores. Y aplicando nuestro teorema, entonces vamos a comenzar para calcular la medida del ángulo A, que es igual a la suma, según nuestro teorema, de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces este es el ángulo A, el exterior. Este de color morado es el adyacente, entonces eso no lo vamos a tomar. Vamos a tomar los no adyacentes, es decir, el ángulo de color verde y el ángulo de color azul. Entonces el ángulo A va a ser igual a la suma de 82 grados más 45 grados, y eso nos da entonces que el ángulo mide 127 grados. Y entonces, continuando con nuestro ejercicio, ahora vamos a calcular la medida del ángulo B. Entonces el ángulo B va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿sí? Entonces tengo el ángulo exterior B, ¿sí? Este que es el ángulo adyacente, es decir, el que está junto, no se toma. Vamos a tomar los no adyacentes, es decir, el de color verde y el color morado. Y se van a sumar, vamos a sumarlo, es decir, 82 grados más 53 grados, y eso nos da entonces que la medida del ángulo B es igual a 135 grados. Y
por último vamos a calcular entonces la medida del tercer ángulo exterior, que es el ángulo D. Entonces el ángulo D, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Acuérdense, no, porque es el ángulo adyacente. Vamos a tomar los no adyacentes, el de color morado y el color verde, y entonces va a ser 53 grados más 45 grados, y eso nos da entonces que la medida del ángulo D es igual a 98 grados, ¿ok? Y así terminamos entonces nuestro ejercicio. Continuando con un segundo ejemplo donde podemos aplicar este teorema, vamos a resolver este segundo donde nos dan la medida de los ángulos interiores y vamos a calcular nuevamente la medida de los ángulos exteriores. Tenemos entonces que el ángulo A es el ángulo exterior y es igual a la suma de los ángulos de los dos ángulos interiores no adyacentes. Acuérdense, que está junto al ángulo exterior es el adyacente, ese no se toma, se va a tomar y el de verde y el morado. Entonces va a ser 65 grados más 68 grados. Entonces la medida del ángulo A va a ser 133 grados. Y para continuar entonces vamos ahora a calcular la medida del ángulo B. Entonces vamos a tomar el ángulo B, que es el ángulo exterior, y nuevamente no se toma porque es el ángulo adyacente. Vamos a tomar la medida de los ángulos no adyacentes, que es el azul y el verde, y entonces va a ser el ángulo B va a ser igual a la suma de 47 grados más 65 grados, y eso nos da entonces que la medida de este ángulo B es igual a 112 grados. Y por último, para terminar, vamos a calcular la medida del ángulo C, que es igual nuevamente a la medida de los dos ángulos interiores no adyacentes. Nuevamente este es el ángulo C, no se toma porque es el adyacente, es decir, el que está juntito a él. Vamos a tomar el ángulo azul y el ángulo morado. Entonces el ángulo C va a ser igual a 47 grados más 68 grados. Y eso entonces nos da que la medida del ángulo C es igual a 115 grados. Y así terminamos entonces nuestros dos ejemplos del teorema número 2. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal JB Math.